Los integrantes son Manuel Borges, Francisca Parragón y quien presenta Karina Escuala. Nuestra docente Carol Diana Ruth Díaz Godoy en el ramo Resolución de Problemas en Datos e Información. Buenas tardes, profesora, compañeros. Para comenzar, les hablaré sobre la temática de nuestra investigación, sobre los hábitos del consumo del azúcar blanca, la alternativa al azúcar blanca además, y el conocimiento de enfermedades provocadas por el consumo de azúcar. Como descripción de nuestro trabajo, esta encuesta se llevó a cabo con el objetivo de recopilar información sobre el conocimiento de las temáticas mencionadas anteriormente, y a través de esta encuesta de 14 preguntas, nuestro público objetivo eran personas de 15 a 40 años residentes de la ciudad de Punta Arenas. Proceso piloto y corrección. Empezamos con el planteamiento de nuestro tema de investigación, la cual fue seguido de 10 preguntas que conformarían un prototipo de encuesta con el cual recopilamos la información que deseábamos conocer. Una vez teniendo nuestros primeros 15 encuestados, nos dimos cuenta que ciertas preguntas no recopilaban el tipo de información que deseábamos, por lo cual realizamos un ajuste de aquellas preguntas. Agregamos nuevas preguntas que nos permitirían ampliar la información recolectada, quedando así una encuesta de 14 preguntas que aplicamos a 100 personas. Nuestro cronograma de trabajo, en su primera parte, se caracterizó por ser responsable todo el grupo del desarrollo de las actividades, es decir, tanto Karina, Francisca y quien les habla, Manuel, fuimos en gran parte responsables en conjunto de todo el desarrollo del trabajo, a excepción de tareas como fue el texto introductorio que lo llevó a cabo Karina, o tal vez la redacción de preguntas de la encuesta que fue llevado a cabo por parte de Francisca. En mi caso, que me encargué del desarrollo del formulario de la encuesta, es decir, el forms con el cual recolectamos información. Y la última parte de nuestro cronograma, donde mantuvimos este trabajo en conjunto, a excepción de la edición de video de la cual me encargué yo. Nuestras preguntas que utilizamos para nuestra encuesta fueron 14. Las dos primeras, la pregunta 1 y la pregunta 2, fueron preguntas descriptivas de desarrollo, con variables cualitativa nominal. Estas preguntas sirvieron para recolectar información con el fin de registrar a nuestros participantes y así poder validar nuestros datos. Seguido de esto, tenemos preguntas descriptivas de alternativas, como lo fueron las preguntas 4, 5 y 6. La pregunta 4 era una variable cualitativa nominal. La pregunta 5 era una pregunta alternativa de opción múltiple y con variable cualitativa nominal. La pregunta número 6 era también una variable cualitativa nominal. Las preguntas 7 era una pregunta descriptiva de alternativas de opción múltiple, siendo una variable cuantitativa discreta. Seguido de eso tenemos la pregunta 8 y la pregunta 9, que eran preguntas cuantitativas descriptivas de desarrollo, ambas con variables cuantitativas, pero siendo la 8 una cuantitativa discreta y la número 9 una cuantitativa continua. Después de eso tenemos la pregunta 10, la pregunta la cual era cuantitativa discreta de desarrollo, también con una variable cuantitativa continua, y la número 11 que era una pregunta cuantitativa descriptiva con una escala tipo Likert, una variable cuantitativa descriptiva. La pregunta 12, 13 y 14 eran preguntas de ramificación, siendo la número 12 una pregunta descriptiva de alternativas, ramificada como ya dije, y con una variable cualitativa nominal. Las preguntas 13 y 14 que se desprendían de esta pregunta número 12, ambas de desarrollo y con variables cualitativas nominales. En la pregunta ¿en qué rango de edad te encuentras?, podemos decir que la minoría fue 31 y 35 y la mayoría fue 36 y 40. La moda es el rango de edad que aparece con mayor frecuencia en la lista. En este caso, el rango de edad fue 36 y 40. Es el más frecuente con 32 personas. Por lo tanto, la medida de tendencia central que podemos calcular aquí es la moda, que indica que la mayoría de las personas en conjunto de datos tienen edades en el rango de 36 y 40. En la pregunta de género, podemos decir que la mayoría fueron hombres, con un total de 56 personas, y mujeres con un total de 43, pero hubo una persona que
La moda es el género que aparece con mayor frecuencia en la lista. En este caso, el género hombre es el más frecuente con 56. Por lo tanto, la medida de tendencia central que podemos calcular aquí es la moda, indicando que la mayoría de las personas en el conjunto de datos se identifica como hombre. En la siguiente pregunta, ¿cuál de los siguientes endulzantes prefieres usar para tu té o café? Los resultados con mayor frecuencia fue azúcar blanca con un total de 35. La stevia con 27 personas y la gente que no usa con 22 personas. La moda es el tipo de edulcorante que aparece con mayor frecuencia en la lista, en este caso el azúcar blanco. Es el más frecuente con un total de 36 ocurrencias. Por lo tanto, la medida de tendencia central que podemos calcular aquí es la moda, indicando que la mayoría de las personas en el conjunto de datos prefiere usar el azúcar blanco como edulcorante. La pregunta, ¿cuál de las siguientes alternativas de azúcar blanco conoces? Fue una pregunta de múltiples alternativas, es decir, las personas pueden responder con más de una alternativa, lo cual nos dio como resultado que 89 personas reconocen saber sobre la existencia de la stevia. Asimismo, la miel con 75 personas, el azúcar morena con 74 y la sucralosa con 71. También se dieron casos como la lactosa o azúcar invertida, que solo una persona declaró conocer sobre ellas. Para el análisis de esta pregunta, pudimos obtener como medida de tendencia central la moda, la cual en este caso fue la stevia, como mencionamos anteriormente, con 89 personas que declararon conocer sobre ella. Acá tenemos la pregunta sobre cuál de las siguientes enfermedades ligadas al azúcar conoces, de donde obtuvimos esta población encuestada con este gráfico resultante, de la cual podemos deducir con los datos obtenidos que la moda de los resultados es diabetes, como la enfermedad más conocida relacionada con el consumo de azúcar, seguida además de caries, con la cual podemos deducir que hígado graso y resistencia a la insulina son las enfermedades relacionadas al consumo de azúcar menos visibilizadas de nuestra población encuestada. Y la pregunta, ¿cuántos productos consumes con azúcar en la semana? Obtuvimos esta población encuestada de 100 nuestros parámetros. Y con estos datos podemos llegar a la conclusión de que el promedio de consumo de azúcar es 4,7 veces por semana. La mediana obtenida por estos datos es de 4 y la moda es de 3, por lo que concluimos que por cada persona en promedio se consume 4,7 productos con azúcar en semana. Acá tenemos la pregunta sobre si las personas prefieren realizar preparaciones dulces o prefieren comprarlas ya preparadas, donde con estas tres variables obtuvimos nuestros resultados. Con los datos obtenidos podemos deducir que la moda en los encuestados es preparar sus propios productos dulces, con un 46% del total de encuestados, mucho mayor aún que el 30% de encuestados que decide comprar los preparados. Por acá tenemos la pregunta de qué endulzante usas, la cual nos dio una variable de 13 respuestas de los encuestados. Como principal variable tenemos la de ningún endulzante. Con esto deducimos que la moda es no utilizar endulzantes con un 40% de la población encuestada, frente a la segunda más común, que es utilizar azúcar blanco común. Esto nos indica que casi la mitad de la población cuida de su salud no utilizando azúcar, frente a la población que usa azúcar común y corriente del 26%. Por otra parte, podemos considerar además de que cerca del 18% utiliza endulzantes bajos en calorías, ya sea stevia, sucralosa, lulosa o dairy. ¿Dónde sueles comprar? La mayoría de las personas prefieren supermercados, ya sea Lidl, Unimark, Fit, etc., con un total
La siguiente fueron panaderías o almacenes de barrio con 11 personas. Y después vimos una respuesta que no aplica, que fueron personas que sus respuestas no nos llevaban a nada para nuestra investigación. También se nos presentaron respuestas únicas que fueron Vianda, Mr. Snap, Pranafood, Simare, Elena, Nómada, Guanafood. La medida de tendencia central aplica para esta tabla fue la moda, la cual corresponde a la variable con mayor frecuencia. En este caso es la respuesta supermercados, con 57 personas que responden eso. Esto nos indica que la mayoría de la población prefiere ir a comprar a supermercados por saber de otros tipos de comercio. La pregunta ¿cuántos días a la semana consumes preparaciones dulces? Fue aplicada mediante una escala tipo Likert, lo cual nos dio como resultado lo siguiente: nunca, una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 a 5 días a la semana y todos los días. La primera opción, nunca, con una frecuencia de 11, un día a la semana con 37 personas, siendo la respuesta con mayor frecuencia, 2 veces a la semana con 33 personas, 3 a 5 días con 14 personas y todos los días con 5 personas que respondieron a esta opción. La medida de tendencia central calculada fue la moda, que como mencionamos anteriormente es la respuesta que aparece con mayor frecuencia, en este caso la opción 1, que refiere a un día a la semana con 37 personas. La pregunta ¿cuánto gastas al mes en preparaciones dulces? Fue una pregunta de desarrollo, donde cada persona tuvo que escribir un estimado de cuánto cree que gasta al mes en preparaciones dulces, donde se aparecieron respuestas que van desde los 0 pesos hasta los 100.000 pesos, siendo de todas estas opciones la que tiene mayor frecuencia la de 30.000 pesos, con 18 personas que dicen gastar esta cantidad de dinero al mes. La medida de tendencia central calculada para este análisis fue la media o promedio, que es una cifra que se obtiene sumando todos los valores y dividiéndolo por el número de respuestas. En este caso la fórmula sería la suma de cada una de las respuestas dividido el número de respuestas, que eran 100, y que nos da como resultado el promedio. Para esta tabla, el gasto promedio de preparaciones dulces al mes serían 120.021.380 pesos. La pregunta ¿cuántos kilos de azúcar compras al mes? Nos arrojó resultados como los siguientes: personas que declaran no comprar azúcar, es decir, 20 personas, personas que dicen que compran 100 gramos, una persona, personas que dicen que compran medio kilo de azúcar al mes, que fueron 2, y personas que comúnmente compran 1 kilo, con 29 respuestas. Para la tabla analizada, también calculamos el promedio. De nuevo, repitiendo la fórmula, suma de cada una de las respuestas dividido el número de respuestas, que serían 100. El promedio que nos arrojó fue que al mes se compran 2,4 kilos por persona encuestada. Conclusión: la investigación realizada nos sirvió para levantar información respecto al conocimiento de endulzantes y alternativas al ya conocido azúcar blanca. Podemos notar un gran conocimiento de alternativas de endulzantes, como se refleja en la pregunta ¿cuáles de las siguientes alternativas al azúcar blanca conoces?, donde opciones como alulosa, stevia, azúcar morena, miel, entre otras, se presentaron con mayor frecuencia. A su vez, también se presentaron respuestas que no estaban dentro de las opciones que entregamos nosotros, como lo fue la miel de palma, la azúcar invertida, el agave, entre otros. Teniendo esto en cuenta y los resultados demostrados en los gráficos de la pregunta ¿cuánto gastas en preparaciones dulces al mes?, donde se evidencia un gran gasto en preparaciones dulces, donde el promedio fue de, como ya mencionamos, 120.021.380. Desde esta investigación proponemos para nuestro rubro gastronómico una mayor utilización de endulzantes alternativos, como lo son los ya mencionados, en nuestra área de repostería y pastelería. A su vez, para futuras investigaciones recomendamos indagar el impacto en la salud de estas alternativas al azúcar, ya que nuestra presentación solo se abocó a recolectar información respecto al conocimiento.